Bueno, bienvenidos al laboratorio de mecánica. En el laboratorio de mecánica se realizan experimentos que sirven para demostrar los principios que se revisan en clase. En el laboratorio se realizan principalmente mediciones para luego ser reportadas en un documento informativo. En el documento deben ser resaltados principalmente observaciones de los experimentos, de esa manera las conclusiones serán contundentes. Normatividad. La asistencia al laboratorio es obligatoria. Se debe de cumplir al menos con un 80% de la asistencia para obtener calificación. Es decir, si ustedes faltan a 3 o más prácticas, no aprueban el laboratorio. Para obtener calificación final en la materia de mecánica y laboratorio, es necesario tener calificación aprobatoria en el laboratorio. De lo contrario, el alumno no tendrá asignada calificación alguna y no aprobará. En la materia es posible hacer extraordinario, pero en el laboratorio no, porque entonces tendrían que hacer todas las prácticas, todos los reportes en un solo día y eso no se puede. Entonces, si ustedes no aprueban el laboratorio, automáticamente no aprueban tampoco la materia. Las sesiones del laboratorio están divididas en 3 secciones: evaluación de estudio previo, explicación general del tema de la práctica y desarrollo de la práctica. En esta parte se les evalúa, se les hace un pequeño cuestionario a cada equipo para saber si estudiaron sobre el tema de la práctica. En esta parte se explica la práctica, una introducción de qué es el tema de la práctica y se empieza a explicar el desarrollo de la práctica. Y luego ya el desarrollo de la práctica es cuando ustedes se ponen a hacer los experimentos. Equipo que no apruebe la evaluación del estudio previo pierde el derecho a realizar la práctica, debe abandonar el laboratorio y obtendrá 0 de calificación en dicha práctica. El reporte de cada práctica debe entregarse al inicio de la práctica siguiente, de lo contrario el reporte no podrá ser calificado. No hay tolerancia para retardo. Al iniciar la práctica durante la evaluación del estudio previo, ningún alumno podrá salir o entrar al laboratorio. Alumno que no esté en la evaluación de estudio previo obtendrá un 0 en ese rubro. Es decir, si ustedes llegan al laboratorio y está cerrada la puerta, es porque se está haciendo la evaluación de estudio previo. Entonces ustedes tendrán que esperarse hasta que se vuelva a abrir la puerta para entrar e incorporarse, pero ustedes tendrán 0 en estudio previo. Si todo un equipo queda fuera del laboratorio durante la evaluación de estudio previo, el equipo pierde el derecho a realizar la práctica y obtiene un 0 de calificación. Entonces, si están todo el equipo afuera del laboratorio mientras está la evaluación del estudio previo, no hay nadie de ese equipo que los pueda rescatar. Entonces ustedes tienen todos 0 en el reporte de la práctica porque no fueron evaluados en el estudio previo. Y como aprobar el estudio previo es requisito para hacer la práctica, entonces no la pueden hacer y obtienen un 0 de calificación. Un alumno obtendrá falta solamente si no asiste en toda la práctica. Si acumula 3 faltas será dado de baja de la materia, ya que no cumplirá con el 80% de la asistencia al laboratorio, por consiguiente no tendrá calificación y como es obligatorio aprobar el laboratorio, para aprobar la materia el alumno causará baja. Lo que les comentaba, entonces no hay examen extraordinario para el laboratorio. Si ustedes no aprueban el laboratorio, causarán baja. Si un alumno no llega puntual, podrá integrarse a su equipo luego de la evaluación de estudio previo. Si el alumno llega después de 1 hora del inicio de la sesión, el alumno ya no tendrá calificación en 2 rubros: evaluación de estudio previo y desarrollo de la práctica. Tendrá calificación solamente en el reporte si es que colabora en él. Entonces, si ustedes llegan a la práctica después de 1 hora o digamos 10 minutos antes de que se acabe la práctica, ustedes no tendrán calificación en 2 rubros. Pero su equipo puede decir que como no hicieron la práctica no pueden colaborar en el reporte, entonces tampoco tendrían calificación en el reporte, a menos que sus compañeros de equipo reporten que sí colaboraron con el reporte. La calificación del estudio previo y del reporte es la misma para todo el equipo. La calificación de desarrollo de la práctica sí puede ser diferente, es decir, el estudio previo todos sacan lo mismo. En el desarrollo de la práctica yo estoy revisando que ustedes estén trabajando. Persona que no esté trabajando le llamo la atención y le bajo puntos, pero solo a la persona. Entonces, en la calificación de desarrollo de la práctica sí puede ser diferente al resto de sus compañeros del equipo. Si un integrante del equipo no colabora en la elaboración del reporte, este no debe ser incluido para que no obtenga calificación. Entonces, no regalen calificaciones a sus compañeros de equipo. Si ustedes consideran que no colaboró lo suficiente, no lo pongan en el reporte.
Evaluación. En total son 10 prácticas de laboratorio. Cada práctica tiene un valor de 10% de la calificación final del laboratorio. Cada práctica se evalúa con los siguientes rubros: evaluación del estudio previo 20%, desarrollo de la práctica 40%, reporte de la práctica 40%. Entonces estos tres le dan el 100% de la práctica y cada práctica abona un 10% en la calificación final del laboratorio. Reporte de la práctica. El reporte es un documento que explica a detalle la realización de una serie de experimentos que describen algún fenómeno físico. Este documento debe de tener las siguientes secciones: portada, introducción, objetivo, equipo, material, experimentación y análisis de resultados, conclusiones y apéndices. La portada solamente es un párrafo donde ustedes escriben el número y nombre de la práctica. Por ejemplo, práctica 1, momento de una fuerza. Equipo 3, segundo A. Así es como debe decir. Después de equipo 2, segundo A, van a escribir los nombres de los equipos, los nombres de los integrantes del equipo. Si ustedes consideran que es uno de esos integrantes no merece calificación en el reporte, lo pueden quitar de aquí o bien me lo pueden explicar en apéndices. Ustedes en apéndices me aclaran que un integrante o uno o más integrantes no colaboraron en la elaboración del reporte y les podemos negar esa calificación de esa manera. La introducción es un par de párrafos donde expliquen a grandes rasgos de qué trata la práctica, es decir, el tema de la práctica. Por ejemplo, momento de una fuerza. El momento de una fuerza es un vector que bla 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 bla. En no más de 2 párrafos. Objetivo. El objetivo y el material del equipo, eso se los doy yo en el manual de la práctica. Yo primero les digo, práctica 1, momento de una fuerza. Les hablo un poco de momento de una fuerza. Les digo, el objetivo de esta práctica es tal, tal, tal. Equipo y material van a ser tales materiales, tales elementos. Y luego ya experimentación y análisis de resultados. Esta parte hay 3 cosas juntas. Está el desarrollo de la práctica, sus resultados y las observaciones. Les voy a poner un ejemplo. El manual dice, conecte un foco de 100 watts al socket, luego enciéndalo, tome su temperatura y tome su luminosidad. Ese es el puro procedimiento. Entonces, ¿ustedes cómo van a redactar el reporte? Paso número 1, coloque el foco en el socket, encienda el foco, encienda el interruptor. Entonces hay que decir, ok, después de encender el interruptor, el foco encendió. Y luego, tome la temperatura del foco. Toma la temperatura del foco y dicen, la temperatura del foco es de 130 grados, por ejemplo. Tome la temperatura, tome la luminosidad del foco. Usan el luxómetro y la luminosidad es de, no sé, 1000 lumens. Y luego ya ustedes detallan. Dice, nosotros observamos que el foco de 100 watts tiene tanta iluminación y tanta temperatura. Llenamos los resultados en la siguiente tabla. La siguiente tabla describe los resultados para 3 diferentes focos. Foco de 100 watts, foco de 50 watts, foco de 20 watts. Entonces todo eso va aquí junto en experimentación, análisis y de resultados. Como sección aparte están las conclusiones. Aquí sí tenemos nosotros que poner por separado todas las conclusiones. La primera de ellas es si se cumple o no se cumple el objetivo. Y luego ya conclusiones adicionales que ustedes encuentren durante el desarrollo de la práctica. Y por último, apéndices. En este laboratorio no va a haber muchos apéndices porque no van a trabajar con fotografías estroboscópicas esta vez. Entonces no va a haber necesidad de ponerlos ahí. Entonces ya la única condición es que si el reporte trae apéndices sería para detallar alguna cosa que no quepa aquí. Como les menciono, por ejemplo, el caso de los compañeros que no hayan trabajado en la elaboración del reporte o alguna otra cosa que ustedes necesiten colocar aquí. Por ejemplo, no sé, que en el resorte ustedes pueden decir en los apéndices, utilizamos un resorte de mala calidad que tiene estas características. Aunque eso más bien pues sería una conclusión. Entonces no espero que haya muchos reportes con apéndices. Laboratorio en línea. Actualmente estamos trabajando en el desarrollo de laboratorios virtuales, pero la herramienta no se ha terminado. Entonces, ante la imposibilidad de realizar prácticas presenciales, se optará por prácticas en video. Se grabarán en video algunas prácticas de laboratorio. Con esos videos ustedes obtendrán los datos para realizar sus reportes. Estos videos los voy a grabar yo en el laboratorio.
Yo voy a realizar la práctica y ustedes van a poder obtener datos de esos videos para que ustedes puedan hacer sus reportes. Además, ustedes también realizarán prácticas en su casa, obtendrán los datos y realizarán reportes que correspondan. La evaluación de laboratorio en línea, no va a haber evaluación de estudio previo y no va a haber tampoco evaluación de desarrollo. Entonces, el 100% de la calificación la van a entregar los reportes. Entonces, ustedes entregarán 10 reportes de prácticas, uno por equipo. Más bien, los 10 reportes por equipo. Cada reporte tendrá un valor de 10% de la calificación final. El día de la práctica se proporcionará la liga al video de la práctica y ustedes tendrán una semana para realizar el reporte. La fecha de entrega es el día siguiente de la práctica. Por ejemplo, si la práctica es el viernes, yo el viernes les voy a explicar el manual de la práctica. Práctica 1, momento de una fuerza, que es todo, les explico, les doy el manual de la práctica. Entonces, en lugar de que ustedes hagan la práctica, ustedes ven el video de cómo se hizo la práctica y obtienen los resultados. En caso de que la práctica ustedes la realicen desde casa, entonces yo explicaré el manual de la práctica y les diré cómo van a hacer los experimentos, con qué materiales pueden trabajar, y ustedes elaboran la práctica desde su casa y hacen el reporte también. Estas serían las prácticas de laboratorio. La práctica de introducción al laboratorio, que es la que estamos teniendo ahorita. Momento de una fuerza, que es la primera, es virtual. Par de fuerzas, virtual. Equilibrio del cuerpo rígido, virtual. Segunda ley de Newton, esa ustedes la van a hacer en casa, aunque hay una parte que es virtual. Fuerza elástica de un resorte es virtual. Fricción cinética, ustedes la van a hacer en casa. Impulso y cantidad de movimiento, ustedes la van a hacer en casa. Colisiones, ustedes en casa. Vibraciones libres, ustedes en casa. Y vibraciones amortiguadas, ustedes también en casa. Aunque de estas dos, o tal vez de estas tres, yo voy a hacer también la parte virtual. Entonces, para que se complementen las dos partes. Conclusión, la práctica 1 se llama momento de una fuerza. Para entender esta práctica necesitamos terminar todo el capítulo de equilibrio del cuerpo rígido. Entonces, el inicio del laboratorio se va a trazar un poquito más. Todo va a depender de qué tan rápido avancemos en el tema de momento de una fuerza, par de fuerzas y equilibrio del cuerpo rígido. Si avanzamos suficientemente rápido, podemos hacer la práctica 1 rápido. Si no, pues hasta que nos toque hacerla. Y bueno, esto sería todo.